Bienvenidos, Chema e Isabel, un placer teneros aquí abriendo temporada de los webinars de YouFounders. Y bueno, bienvenidos al resto de espectadores que están ahí detrás de la pantalla escuchando. Yo creo que va a ser una masterclass de errores típicos del emprendedor bastante interesante. Así que nada, como siempre, los comentarios que vayáis teniendo los podéis poner a través del chat de YouTube. Y al final de todo daremos un turno de preguntas para que yo les diga las preguntas que os han ido surgiendo y tanto Chema como Isabel las van a ir respondiendo sin ningún problema. Así que yo no quiero robarles mucho más tiempo a ambos, se irán alternando, así que bienvenidos al webinar de errores típicos del emprendedor por Chema e Isabel, que vienen de la mano de AppKey. Os doy pie, chicos. Gracias, Ana, un placer. Así que empezamos. Bueno, el propósito, lo primero es agradecer a YouFounders la oportunidad de estar aquí y al final lo que queremos con la presentación es compartir experiencias y al final ahorrar y evitar algunos de los errores que hemos visto y que hemos cometido en el pasado. Entonces, al final el propósito es queremos identificar qué errores son los que se cometen mayormente por los emprendedores en la fase de implementación del proyecto. Sobre todo cuando se plantean ir a buscar financiación, ¿con qué fin? Con el fin de evitar el malgastar recursos que son muy valiosos, como pueden ser el tiempo y sobre todo el dinero. Para evitar estos fallos es necesario que los emprendedores hagan dos reflexiones estratégicas. Lo primero, entender qué tipo de empresas tiene. Y lo segundo, los errores más frecuentes que se cometen por parte de los emprendedores durante la búsqueda, tanto lo que es la implementación del proyecto como cuando va a buscar financiación. ¿Vale? Esto, ¿con qué ánimo lo hacemos? Al final es para que se ahorre malgastar los dos recursos más escasos que tiene un emprendedor, que es el dinero, pero también es el tiempo. Entonces, como paso previo es importante hacer dos reflexiones estratégicas. El primero, el emprendedor debemos entender qué tipo de empresa tiene. Y el segundo, tenemos que entender en función de ese tipo de empresa qué alternativas de financiación son las que mejor se adecúan a dicho proyecto. Entonces, Isabel, vamos para allá. Para entender qué tipo de empresa tienes como emprendedor, es necesario que te plantees 3 preguntas fundamentales. La primera es, ¿tienes un negocio viable? Es decir, si la transacción económica que se genera entre el cliente y el producto que tú le ofreces genera dinero. Si no hay negocio viable, no hay negocio. La factibilidad es un concepto que está vinculado con el momento ahora. En el presente, con los recursos que tú tienes, con tu equipo, ¿es posible desarrollar tu negocio, tu idea? ¿Es el momento presente la mejor oportunidad en el mercado para lanzarlo? La invertibilidad es un concepto que está ligado estrechamente con la capacidad que tiene de crecer el negocio. Si tu negocio es exponencial, le va a ofrecer al inversor la oportunidad de generar en un tiempo, en un mediano o en un largo plazo, una plusvalía por la inversión que él está apostando en el proyecto. En relación con estos conceptos de la escalabilidad, es necesario distinguir cuál es la diferencia con la viabilidad. Un negocio es viable cuando de manera sostenida genera ingresos mayores que los gastos. Si no hay viabilidad, como os decía, no hay negocio que sea posible. En tanto que la escalabilidad es un concepto que está ligado con el crecimiento exponencial de los ingresos versus un crecimiento lineal de los
de los gastos. A continuación, Chema os va a hacer la distinción aquí de los recursos que requiere el startup. A ver, al final es importante en ese sentido el entender que, oye, en función del modelo de negocio que tengo, tendré unos requerimientos o tendré diferentes aspectos a financiar. Entonces, primero cuando yo quiero entender, lo importante es entender qué modelo de negocio tengo. Para ello, en el fondo, ligado a lo que comentó Isabel de viabilidad y factibilidad, es entender qué producto tengo ahora para comercializar. Entendiendo un producto como algo acotado, cerrado, es decir, con unas características en las cuales puedo especificar qué hago y qué no hago. Muchas veces es difícil explicar lo que no hace, lo que no puede hacer tu producto. A partir de ahí también es relevante entender quién es tu cliente. Tu cliente es quien te paga, pero no necesariamente es quien usa el producto. Tenemos que entender cómo se comporta usuario y clientes. Y a partir de ahí, ver qué transacción se genera. Es decir, un modelo de negocio será viable cuando, como ha comentado Isabel, en esa transacción se gana dinero. Pero entendiendo si el importe de la transacción es elevado, no es lo mismo transaccionar un coche que comisionar bajo un modelo de dropshipping la venta de pipas, por ejemplo, puedo entender qué volumen de transacciones tengo. En función de la tipología de clientes, puedo entender qué recurrencia tiene ese cliente. A partir de ahí, y en base a qué producto, por ejemplo, estoy comercializando, qué inversiones previas necesito para tener un producto disponible en el mercado, es decir, no es lo mismo que mi producto sea una vacuna y la inversión que tengo que hacer para poder vender la primera unidad, que mi negocio sea un e-commerce de productos de tercero. En función de esto, de estos diferentes elementos, yo puedo entender qué es lo que he de financiar. He de financiar la estructura, es decir, aquellas inversiones necesarias para empezar mi actividad comercial. Oye, yo lo que tengo que financiar es el circulante, es el crecimiento, la actividad comercial, entendiendo luego como circulante, uno, puede ser la captación de clientes, dos, puede ser incentivar la compra de esos clientes. Por eso es importante entender esto. En el momento que tengo esto, yo puedo definir qué quiero financiar. ¿Isa? Seguidamente con este concepto de los recursos que necesita la startup, va acompañado de identificar en qué fase de tu ciclo de desarrollo de la startup te encuentras. Durante la vida de una startup, esta atraviesa por diferentes fases que van desde una etapa de desarrollo hasta una etapa de expansión, atravesando por diferentes fases en las cuales existen diferentes características para el producto que está desarrollando, para el equipo gestor y colaboradores, en cuanto a tecnología, a comercialización y a qué inversor me dirijo a captar la financiación. Por ejemplo, si estamos en una ronda, un producto mínimo viable, el esfuerzo que ha de hacer el emprendedor se centra más bien en el desarrollo primero de la tecnología para pasar a una comercialización. Y para dar ese salto requiere el apoyo de inversión privada como del apoyo de inversión pública. Por ejemplo, podría captarse en una serie en la que está ya desarrollando o va a desarrollar el MVP de 300.000 euros de financiación privada aproximadamente y un importe inferior aproximadamente a 200.000 euros que complemente la estrategia de financiación privada con financiación pública, apalancando el crecimiento de la empresa. Chema. Sí, pasa por favor. O sea, aquí lo relevante en la siguiente, si pasas a la siguiente, vale, es entender, al final es entender qué es lo que quiere tu financiador, qué es lo que busca el financiador. Es decir, un financiador, ya público o privado, quiere obtener una rentabilidad. Esta puede ser mayor o menor. Muchas veces va ligado esta rentabilidad al riesgo que está dispuesto a asumir. Es decir, contra más riesgo esté dispuesto a asumir, mayor rentabilidad querrá ese inversor. Contra menor riesgo esté dispuesto a asumir, pues bueno,
acepta una rentabilidad más bajita. Por eso tenemos, y en función de eso, se articulan las diferentes alternativas. Al final, al principio, por ejemplo, si estamos, no sé yo quien defienda a los bancos, pero hay que entender que, por ejemplo, una entidad bancaria esté dispuesta a prestar dinero, a financiar una operación a cambio de un riesgo relativamente bajo. La única forma que tiene de evaluar esto es el histórico, porque ellos no se basan en expectativas de futuro, que pueden o no pueden pasar. Como una startup en etapas iniciales tiene histórico prácticamente nulo, ¿vale? Es una fuente difícil, ¿vale?, de financiación para nuestra empresa. En contrapartidas tenemos a aquellos que están dispuestos a apostar por el proyecto. En principio, ¿quiénes? Los que conocen a los socios en fase iniciales. Oye, yo no tengo actividad, no tengo todavía la empresa, pero me creo capacidad, la capacidad de los promotores para llevar a cabo el proyecto. Con lo cual, el riesgo es muy alto, pero se está financiando la capacidad de estas personas. A partir de ahí, en la medida que estamos teniendo un producto y que estamos teniendo cierta, digamos, vamos cumpliendo etapas, existen fuentes de financiación que buscan que con un riesgo elevado, ya sea de que no seamos capaces de escalar ese producto principalmente y coger una dimensión adecuada, pues estamos dispuestos a asumir ese riesgo a cambio de una rentabilidad muy alta. Y la forma como lo hacen es adquiriendo participaciones de la empresa. En este caso tenemos, ya sea en las fórmulas de inversión privada Business Angels o posteriormente Venture Capital, que financian mayores cantidades, pero quizás buscan un poquito menos de riesgo, que pueden ser los que han entrado en etapas iniciales. En contrapartida, como veis, tenemos dos grandes extremos, con lo cual en medio muchas veces queda un vacío, que es lo que el sector público, entidades públicas como puede ser NISA o CEDETI, buscan cubrir. Y de aquí ahí es importante entender que lo que financian son dos cosas diferentes. Por un lado, por ejemplo de NISA, lo que financian es la viabilidad de la actividad. Oye, yo te estoy dando unos recursos en forma de préstamo, con lo cual lo que yo voy a evaluar es la capacidad que tú tienes de crecer y devolverme ese precio, ese préstamo. Eso es importante. Es decir, financian algo que sea viable. Asumen un riesgo mayor a lo que asumiría una entidad bancaria, pero tienen que convencerse de que que el proyecto es viable. Una alternativa, es decir, por ejemplo, no solo es que financie la actividad, lo que es la empresa en sí, en su totalidad, el conjunto, sino que se financia es un proyecto dentro de la empresa. En este caso, la alternativa podría ser CEDETI. Es importante entender que en este caso, y muchas veces no prestamos suficientemente atención a este punto, en el cual, como hemos comentado, lo que está financiando es un proyecto. Esto implica que la empresa, además de ese proyecto, debe continuar con el resto de actividades, el resto de desarrollos, comercialización, empresa. Con lo cual, debe tener unos recursos, una estructura patrimonial lo suficientemente solvente para esto, para afrontar un proyecto y seguir su actividad. Por eso, es importante, como he dicho en la introducción, ser capaz de establecer un mapa de financiación. Porque en función de en qué momento estás, pues es susceptible de recibir una financiación u otra. Es importante entender esto. Isa. Aquí al final lo que estamos haciendo es muchas veces hemos dado introducción, una exposición de, oye, ¿qué es la empresa? ¿Qué tipología de empresa? ¿Qué fuentes de financiación hay? Porque muchos de los errores, tanto en el desarrollo a la hora de impulsar el negocio como a la hora de financiar, están en no prestar y en no pararse a pensar en estos aspectos. De esta forma, a nivel, básicamente, haremos dos grandes grupos. Errores en lo que es la conceptualización y el desarrollo del proyecto, y errores en la búsqueda de financiación. Los principales, los más relevantes que hemos visto son los siguientes. O sea, a la hora, cuando hablamos de desarrollar el negocio, el principal fallo que se comete muchas veces es tener un equipo no compensado. Muchas veces, al final, cuando tú estás lanzando un producto, tienes que demostrar que controlas y tienes gestionadas lo que es el core de producto, lo que es la comercialización
y lo que es la interlocución con esos inversores. O sea, área producto, área comercial y área negocio. Son perfiles que tienen que ser complementarios. Muchas veces en una etapa inicial y genera dudas por parte de financiadores, se tiende a externalizar una de estas áreas. Al final su conocimiento y lo que subyace detrás es un conocimiento que no está dentro de la empresa. Si yo externalizo el aspecto, la estrategia de marketing, y yo externalizo el desarrollo del producto, al final la responsabilidad del conocimiento lo tiene un tercero, tiene unos objetivos diferentes a mí. Un negocio es seguir facturando y no es que mi negocio vaya bien. Con lo cual son aspectos que generan reserva y tenemos que ser conscientes de eso. Al final, cuando nos falta un área, y es importante, se tiende a banalizar las referencias de ese área. El error típico que se comete, por ejemplo, cuando un proyecto que está basado en un e-commerce subcontrata, que es la del desarrollo de la plataforma, por un lado, y por otro lado, lo que es la captación de clientes. Agencia de desarrollo, agencia de marketing. Si no funciona, cada una de las partes dirá que es responsabilidad de la otra. Y al final nos encontraremos en el cual el equipo emprendedor, que a lo mejor conoce mucho del producto, ¿vale?, se encuentra entre dos fuegos y del mismo sitio sin haber accionado. Otro aspecto importante es sobreestimar las capacidades del equipo promotor, ¿vale?, y de sus circunstancias. ¿Qué quiero decir? Al final, emprender es montar una empresa y montar una empresa es muy difícil. Entonces, al final, el emprendedor es él y sus circunstancias, familias, parejas, que tienen que entender los vaivenes, los altibajos de la actividad económica, de la actividad emprendedora. ¿Verdad? Si no eres capaz, o sea, de soportar eso, muchas veces el aguante está caminando por tus circunstancias, por tu familia, tu pareja, por esas circunstancias que no acaban de entender lo difícil que puede ser trabajar un proyecto. Con lo cual, no solo tienes que valorar la capacidad que tú tienes de aguante, sino muchas veces la capacidad de aguante de tu entorno. Y también, otro error que se comete al no del promotor es que el mero financiador del proyecto tiene que ser el propio equipo. Aquí sobre un melón. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir, primero, que lamentablemente no todo el mundo y en todas las circunstancias puede emprender. Segundo, también es relevante que lo que se financia es gente que se comprometa en el proyecto, no kamikazes. Es decir, en un primer proyecto, junto a terceros, genera confianza el hecho de que las 2, 3 personas que impulsan un proyecto lo financian. Estamos diciendo qué recursos tienes que financiar. Lo suficiente, la norma es suficiente para que si te sale mal, te duela, pero no te mate. Es decir, tienes que tener la capacidad de levantarse en el caso de que un proyecto salga mal. Y decir, es que no tengo recursos. Si lo miramos, al final, si somos 2 o 3 equipos promotores, sí que tienes 2 o 3 personas en el equipo promotor, sí que tienes capacidad. Quien más y quien menos, ponemos un ejemplo, puede conseguir una financiación, incluso una financiación a título particular, de 5.000 euros, 6.000 euros, 7.000 euros. Acabas metiendo en el proyecto. Acabas teniendo una aportación de 20, 25.000 euros que puedes apalancar en la etapa inicial con fondos públicos, como ya veremos. Entonces, esto ya te permite tener una primera bolsa de recursos, ¿vale?, en la cual tú puedes demostrar eso. Es importante entenderlo del costo-oportunidad porque si no, en el futuro, cuando vayas a buscar inversores, va a generar recelo. ¿Por qué? Porque si llega un momento, es el ejemplo típico, que tú estás trabajando, no has invertido más que tiempo y de repente te llega una oferta de trabajo cuando estás impulsando que es atractiva, ¿vale?, el incentivo a cogerla es mayor, con lo cual el problema se lo dejas al inversor que se queda con una empresa y sin un promotor. Por eso son aspectos que hay que tener en cuenta e ir sopesando. Seguimos. Al final, otros aspectos, ya no es en el equipo promotor, pero sí en los planteamientos, es el excesivo optimismo en las hipótesis. Evidentemente, y se dice que los planes de negocio no se cumplen, pero principalmente los planes de negocio no se cumplen, ¿vale?, porque son demasiado optimistas. Siempre pecan de exceso y difícilmente pecan de defecto. Es importante sopesar y ser muy críticos con las hipótesis de negocio. Generalmente, los errores de financiación también van vinculados con el tipo de valoración que tiene una empresa. Generalmente, las valoraciones que comienzan muy bajas
generalmente tienen un impacto negativo en la motivación del equipo fundacional. Es por ello que, si comienzas tu empresa teniendo una valoración pequeña, al llegar a una cuarta o quinta ronda, tendrías únicamente el 20% del porcentaje de participación en el negocio, lo cual deja de ser un factor motivante para el emprendedor continuar con su tarea junto con el resto del equipo fundacional. Por lo cual es fundamental tener muy claro cuál va a ser el importe de la valoración inicial, porque va a repercutir en la motivación del equipo, en el tiempo que van a estar trabajando y sobre todo en que al fin de un ciclo o de un periodo dado, la mayor retribución que debería obtener el emprendedor no va a venir dada por el salario o por los honorarios, sino más bien por esa retribución que viene dada con la venta de las participaciones. Chema. Sí, al final y a modo de conclusión es importante entender que se debe comprender aspectos que hay que tener en cuenta, como puede ser el conocimiento del mercado y así la importancia de tener un equipo equilibrado. Aspectos importantes. Tengo que entender cómo funcionan los drivers del mercado al que voy a dirigir, por mucho conocimiento que tenga del producto. Tengo que entender cómo se compra y cómo se vende y tengo que entender qué equipo y cómo construir un equipo, cuáles son las áreas críticas y cómo tengo que potenciarla. También es importante, otro aspecto relevante, es definir una estrategia de financiación, es decir, en cada momento de dónde voy a obtener los recursos para continuar mi actividad y a la par entender al financiador, es decir, aquella entidad o personas que es susceptible de financiar mi proyecto en cada uno de los momentos o fases de la vida del mismo, es decir, qué es lo que está buscando y qué retorno. Si soy capaz de entender eso y dárselo, seguramente seré financiado. Por eso es importante entender y ser capaz de explicar qué uso se va a dar a esos recursos captados a corto plazo. Es decir, qué hitos, qué objetivos me marco. Al final, los objetivos vienen a ser desarrollo de negocio. ¿Qué hitos me fijo para alcanzar esos objetivos? ¿Y qué acciones tengo que implementar para alcanzar esos hitos? Porque al final estas acciones serán implementadas por personas o a través de campañas o acciones que me permiten, que son lo que tengo que financiar, que me permitirán alcanzar, si salen bien, esos hitos, que me permitirán alcanzar ese desarrollo de negocio, que es lo que me va a determinar, lo que va a hacer que el financiador financie el proyecto o no. Por eso es importante trabajar con el corto plazo, ¿vale? Acciones a corto plazo durante un periodo de tiempo en el cual podamos evaluar el retorno del mismo. 12-18 meses. Y básicamente esas son las tres principales conclusiones que queremos dar. Es decir, nosotros quién somos al final. En Adki somos una consultora que básicamente lo que ayudamos es a definir estrategias de financiación que se adecúan a cada una de las fases en las que se cuentan proyectos y ayudamos a gestionar y a implementar gestionando las líneas de financiación pública por coinversión, como por ejemplo gestionamos en ISAs, o un proyecto de I+D a nivel nacional, por ejemplo, gestionamos solicitudes a CEDETI, cómo determinar y validar, ¿vale?, lo que es la búsqueda de inversión privada, es decir, en qué momento se encuentra la empresa y cuándo es susceptible de buscar inversión privada. Al final nosotros también gestionamos un pequeño vehículo de inversión por capital que nos permite estar en contacto con el entorno inversor y entender cuáles son los drivers y qué aspectos se valora y se tienen en cuenta. Pues nada más. Ana, muchísimas gracias por el tiempo por este tiempo y esperemos que esta exposición haya sido de interés y estamos encantados de
ya sea ahora o cuando consideréis oportuno, responder a cualquier duda que haya surgido.